No me da la gana una dictadura igualita a la cubana. Eso es lo que están coreando. Muy buenas noches y bienvenidos al Espejo. Hoy tenemos un programa sumamente polémico. Un grupo de opositores venezolanos, como ustedes ven, y hay otros videos también, quemaron banderas cubanas como muestra de su descontento con el descarado injerencismo del régimen castrista en su país. Y el gesto ha provocado críticas a ambos lados del conflicto, entre chavistas y antichavistas, entre cubanos castristas y cubanos anticastristas. Todo el mundo sabe que los venezolanos tienen razones para hacer lo que hicieron, pero la pregunta es si tienen derecho. Una cosa es tener razón y otra cosa es tener derecho. En Venezuela hay una clara injerencia cubana, pero en Cuba hay también una clara injerencia venezolana. Es decir, Venezuela sostiene con su petróleo la dictadura que nos oprime. ¿Qué pensarían los venezolanos si ahora exiliados cubanos quemáramos una bandera de su país para canalizar nuestro descontento? Y para complicar, al menos históricamente, el asunto, hay que recordar que la bandera cubana es obra de un venezolano, Narciso López, que fue además el primero en dar la vida por ella y el primero en izarla en Cuba, en Cárdenas. Además, muchos venezolanos pelearon por nuestra independencia, como el padre del titán de bronce, Antonio Maceo. Sí, señores, el padre de Maceo, Marcos Maceo, ahí lo estamos viendo. Era venezolano, aunque ahora están tratando de decir que hay una inscripción de nacimiento que apareció en Santiago de Cuba. Pero el hecho es que murió como venezolano en el campo de batalla cubano, por cierto, bajo las órdenes de su hijo en 1869. Hay muchas cosas que el régimen castrista no dice sobre nuestra bandera, como que fue el estandarte de los anexionistas, ¿no? Y que la famosa estrella solitaria tenía la aspiración, recordemos que Narciso López era anexionista, tenía la aspiración de convertirse en una estrella más de la bandera americana. Y las franjas azules que ustedes están viendo, inspiradas en la franja de la bandera norteamericana por las 13 colonias. En Cuba eran 3, porque eran 3 las regiones de la Cuba de entonces: Occidente, el Centro y Oriente. Y el triángulo era el de los masones. Lo curioso es que los constituyentes de Guaymaro, en plena manigua, llevaron a votación, miren ahí, observen que está la bandera de Narciso López, ¿no?, la bandera cubana, y al lado la de Céspedes, ¿no? Llevaron a votación cuál sería la bandera de nuestro país, la de Céspedes, la izada nada menos que en la de Majagua, cuando el grito de Yara, que más cubana no podía ser, o la de Narciso López, y escogieron la de los masones, las de los anexionistas, la de Narciso López, la del venezolano. Y esos que votaron, recordemos que eran los mambises, son los héroes de nuestra patria. Lo que quiero decir es que nuestra historia es muy compleja y nos la cuentan por la mitad. Nuestra bandera ha pasado por muchas etapas y hay mucho canalla que se ha envuelto en ella para justificar el horror. Y lo que ha pasado ahora es que el régimen castrista ha secuestrado nuestros símbolos patrios, el escudo, el himno, la misma bandera. Y no podemos ser, yo pienso, demasiado exigentes con los venezolanos, ¿no? No podemos reclamarles una distinción que muchos cubanos no saben hacer. Hay muchos cubanos que no saben, que no hemos sabido de mil maneras honrar esa bandera. Una bandera que nos legó, repito, un venezolano. Yo entiendo que el tema es difícil porque es muy emocional, pero invito a discutirlo entre cubanos y venezolanos esta noche aquí, en El Espejo. Bueno, muy bien. Por la parte venezolana tenemos aquí de invitada a Gisela Parra, de la Mesa de Unidad Democrática, ex magistrada de la República de Venezuela, jueza, que tuviste además una actitud dignísima ante las presiones de Hugo Chávez cuando empezaba ya a establecer su dictadura. Bienvenida al programa. Buenas noches, encantada de estar con ustedes. Cómo no. Y tenemos de vuelta aquí a Ángel Antonio Blanco, este joven líder juvenil de UNPACO, que se despidió para regresar a Cuba aquí en el programa y ahora está de regreso. Quiero decirte que no eres el primer invitado del programa que va a Cuba y regresa. Ya se te adelantó otro líder, pero es interesante porque parece que se regulariza este hecho de entrar y salir, como la oposición venezolana, que de cierto modo entra y sale también, y me parece que eso es bueno, ¿no? Es una batalla ganada de alguna manera, ¿te parece? Sí, hasta el momento en que todavía el régimen no siente un poco de temor, y ojo, que revirtiendo todavía esa situación puede complicarse más la realidad cubana. Así que hasta el momento creo que por lo menos eso los opositores todavía podemos disfrutar de esta pequeña batalla.
Cómo no. Bien, y mientras damos esta batalla, un tema difícil, sobre todo para ti que regreses en Cuba. Déjame empezar con la dama, con Gisela. ¿Está usted de acuerdo con que se canalice el descontento hacia la injerencia castrista en Cuba, en Venezuela, quemando la bandera cubana? Por supuesto que no, en absoluto. Lo que pasa es que el pueblo en Venezuela está entrando ya en una crisis definitiva y total, que está el país completamente colapsado, y la rabia de la gente se expresa en una manera indebida, porque confunden el gobierno cubano con los símbolos patrios, que no tienen nada que ver. Una cosa es el gobierno de Cuba, que está dentro de Venezuela. Hemos entregado nuestra soberanía, nuestra independencia a Cuba. Tenemos un cogobierno cubano dentro de Venezuela. Y a su vez, como usted lo dijo antes, también ustedes están siendo víctimas. Intervenidos por Venezuela económicamente, porque dependen de nosotros en esa forma. Y de ambos lados yo quisiera que no hubiera, ¿cómo diríamos?, no cayéramos en la manipulación que le conviene mucho al gobierno castrista y al gobierno venezolano, de que hay un enfrentamiento entre los que estamos luchando contra ellos. Y esto puede producir eso, un enfrentamiento. Debemos recordar, como lo ha hecho muy bien usted anteriormente, los lazos que nos unen desde la independencia. Estuvimos combatiendo de lado y lado en ambos países, hermanos cubanos y hermanos venezolanos. Lo de la bandera de Narciso López, la nana de Simón Bolívar, Inés Mancebo, que era de Santiago de Cuba, que fue una de las nanas de leche del Libertador. Las famosas, las hermosísimas palabras de Martí, sí, cuando llega a Caracas y dice que antes de sacudirse el polvo del camino no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se llegaba hasta la estatua de Bolívar. Antes de pasar con la opinión de Ángel, yo quiero que revisemos las imágenes, ¿no? Las imágenes de lo que ha sucedido para entenderlo. Adelante. Ángel, ¿habías visto alguna vez una escena de esta? ¿Nuestra bandera quemada de este modo? No, creo que es nuevo, ¿no? O sea, toparse con esta situación de que nos quemen la bandera, pese a que el patriotismo en Cuba, estos valores morales y patrióticos está un poco dormido y degradado. Todavía pues a todo el mundo le choca, ¿no?, ver que los símbolos de uno estén quemados en una protesta, cuando lo que estamos viendo, la persona, es que lo que se quiere acá, ¿no?, es crear un punto de fricción entre la oposición venezolana y la oposición cubana, ¿no? Sí, bueno, está esa teoría de que puede haber sido el propio régimen castrista quien propicia esto, pero yo tiendo a creer que no, que son opositores, porque lo curioso de esto es que esas personas que están quemando nuestra bandera son nuestros aliados políticamente, son los enemigos de un régimen como el chavista, que no solo entorpece la libertad en Venezuela, sino que además es un cómplice de nuestra dictadura, sosteniéndole a través de estos 90.000 barriles de combustible diario, que no solo petróleo, es combustible variado con que alimentan. Es muy difícil que el régimen cubano hubiese sobrevivido toda esta etapa sin ese petróleo, ¿no? Entonces ahí hay una disyuntiva difícil. ¿Cómo lidias tú con eso? Sí, lo que pasa es lo siguiente. Me refería a eso no porque el régimen como tal pues estuviese inmiscuido de alguna forma tácitamente en el asunto, sino es que es las pasiones de, como estamos hablando hasta ahora. Se aprovecha. Sí, se aprovecha del asunto. Dice, pues bueno, eso hasta un punto me conviene, ¿no? Y esta gente pues alimento esa fricción y pues qué sé yo, hay división, en fin. Estamos gobernando dos países, así es la lógica castrista. Los Castro gobiernan dos países, están gobernando Venezuela, gobiernan Cuba. Entonces, obviamente, no queremos que se unan esas dos fuerzas tampoco, porque sería un poco complicado seguir luchando ya. Dentro de Cuba, la oposición cada día es un talón ahí que tiene que lidiar el régimen cubano. Entonces, la oposición de Venezuela tiene mucho más organización, mucha más membresía. Es un caos en Venezuela, un caos dentro de Cuba, y se le está haciendo insostenible la situación. Entonces, creo que esto podría ser aprovechado para eso, ¿no? Para crear un punto de no colaboración. Nuestra página de internet está inundada
con opiniones de todo tipo. Y también en el Internet. Por ejemplo, este joven que van a ver a continuación, Emil de a pie, yo lo he puesto aquí anteriormente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con la esencia de lo que él dice. Él está allá en lo más frío de Europa. En la distancia es una imagen curiosa donde él está con una bandera cubana expresando su opinión. Escuchemos, muy popular y muy firme su opinión. Mi bandera cubana, a todos aquellos que dicen de que yo no la amo, de que yo no la respeto. Esto es un símbolo, ¿ok? Un símbolo que lo que ha hecho ha sido representar la dictadura que les ha caído patá por culo a ustedes, que los ha forzado a irse del país durante 50 y tantos años. Eso es lo que representa esto, ¿ok? La bandera de los mambises, de que ustedes me están hablando, infórmense un poquitico, no era así, ¿ok? Esta bandera lo que está representando es la dictadura. ¿Tú sabes quién me representa a mí? Cuba, la isla de Cuba, el pueblo de Cuba, ¿me entiendes? La bandera es un símbolo, igual que el escudo, igual que el himno. Son traducciones de lo que significa el país a una cosa que se pueda visualizar y que se pueda llevar a cualquier parte. La bandera cubana a mí no me representa. Fíjate, lo que él dice, muy a su manera, es algo cierto, ¿no? Es un símbolo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en la mayoría de los estados no es un delito quemar la bandera, ¿no? Porque se supone que forma parte de tu libertad de expresión. En nuestros países hay una suerte de bobería con la simbología patriótica, de que si la tocas, que si la de esto, que si la ofendes. Y él dice algo, Cuba representa algo más que la simbología. No sé si ustedes lo ven así o... Bueno, yo pienso lo siguiente. Nosotros no tenemos que olvidar que estamos penetrados por la inteligencia cubana, que son especialistas súper reconocidos en el mundo por su astucia. Nosotros estamos infiltrados. Astucia, ¿eh? Bueno, una astucia, hay de todo, ¿no? Así como hay líderes buenos y líderes malos. Los hemos visto a través de la historia y lo estamos viendo en este momento. Pero nosotros no podemos olvidar que nosotros estamos infiltrados. Estamos infiltrados en la oposición de Venezuela y estamos infiltrados en la oposición acá, tanto ustedes como nosotros, los cubanos y los venezolanos. Las pasiones cuando se desatan son manejables. Cuando yo estuve en el 11 de abril en una marcha, donde murió tanta gente, ¿qué pasó? Cuando nosotros íbamos a llegar solamente hasta Chacao, al Cubo Negro, y cuando alguien empezó a decir, vamos a Miraflores, nadie nos paró, incluyéndome a mí. Eso se convierte como en algo que te nubla la razón y que te conduce a una manada de gente. La psicología de las masas. Se manipula. El hombre en masa piensa distinto individualmente. Exactamente, son manipulados. Entonces, sabiendo todo lo que está pasando, lo que está pasando en el país es terrible, es un país destruido y que venimos de 40 años de democracia y que la tenemos cercana y que no podemos aceptar lo que está sucediendo y que el causante de la exportación de esto es Cuba, que ha exportado ese proyecto maléfico que nos ha invadido a nosotros y a otros países de Latinoamérica. ¿Usted cree que entonces hay un rencor acumulado allí contra el gobierno cubano, que es manipulado porque cualquiera se mete en una manifestación de esto y empieza a decir vamos a quemar la bandera y pasa lo que pasó? La presencia de los cubanos ahí es demasiado visible. Ni siquiera la presencia de los soviéticos en Cuba fue tan visible. La presencia de los venezolanos en Cuba tampoco es tan visible. Es una cosa agresiva, ofensiva. En Fuerte Tiuna pusieron la bandera cubana, en el Fuerte Tiuna. ¿No? Y en Brasil se bajaron los médicos con la bandera cubana. No, ¿usted cree que alguien debe ir preso, por ejemplo, ya debatiendo este tema, por quemar una bandera de cualquier país, o que eso, como en Estados Unidos, debe ser en la mayoría de los estados algo que forma parte de la libertad de expresión? Yo pienso que es algo que no debe suceder, porque es un irrespeto para un símbolo, pero no es un delito. Ajá. Yo no pienso que eso sea un delito. ¿Tú qué piensas? Sí, no pienso que sea un delito, ¿no? Pues, en fin de cuentas, casi toda la persona del resto del mundo la usan pese o no guste o no nos guste, la usa como medio de protesta. Lo que hay que saber cuál es la visión que se tiene de eso, pero no creo que sea un delito que alguien vaya preso porque quema una bandera. Vamos a ver otra opinión de Emil de a pie desde la fría Europa, en su estilo muy particular, diciendo verdades durísimas, ¿no? Miren. Si no te gusta que te quemen la bandera, vuélvete loco y ve a Venezuela y sácala. No me vas a decir de que eso es Cuba, ¿ok? Si no te quieres que te comen la bandera cubana, ve a Venezuela y saca la bandera cubana.
ve y saca a todos los cubanos que están metidos ahí en Venezuela robando, ¿ok? Y yo estoy con mis hermanos venezolanos. Para todos aquellos que dicen de que estoy buscando problemas entre los cubanos y los venezolanos, sí estoy buscando problemas entre los cubanos y los venezolanos, ya que esos cubanos que están ahí en Venezuela, todos son unos ladrones y unos descarados y unos doble moral, ¿ok? Esa gente nada más que van a nutrirse y van a robarse las cosas de Venezuela. Olvídate de eso, que ahí nadie va obligado a las misiones, ahí nadie va obligado. Ahí todo el mundo va porque tiene tremendas ganas de ir. Se fajan en los trabajos, se echan para adelante, se chivatean y ese tipo de cosas por irse para las misiones. Yo le voy a decir, familia, si la libertad de Venezuela está en de que ustedes quemen mi bandera, cógelo. Yo te voy a dar la mía primero. Yo te doy la mía primero. Si tu libertad está en que tú quemes mi bandera, yo te doy la mía primero, ¿ok? Pero hay que entender a los venezolanos de que están berreados. La bandera cubana está en todas partes, ¿ok? Y la bandera cubana no está nada más y nada menos que representando, no al pueblo cubano, porque no está representando al pueblo cubano, está representando a la dictadura. Oye, dice cosas... Completamente de acuerdo con él. Déjame decirlo. ¿Y tú? Sí, hay parte que, sobre todo la mayor parte del discurso creo que... O sea, está dicho de una forma muy dura, pero encierra verdades. Por ejemplo, eso, yo sospecho que eso que él dice de que se chivatean y se fajan por ir a las misiones, eso de que, no, yo fui a la misión obligado, me disculpan muchos que han ido a misiones, no es siempre cierto, o estoy alejado de... No, esto es parte de la doble moral que el régimen ha instaurado. La persona, pues, aparentan ser algo y luego, pues, son totalmente lo contrario. Y sí, salen para escapar, todo eso, para claro. conseguir algo para sus familiares, a ver si van... Pero eso no... conlleva a delatar al compañero de trabajo, a hacerse, pues, el más comunista o qué sé yo, a buscar acumular puntos para que digan, bueno, te toca la misión. Lo otro es que, lo veíamos en algunos programas acá, mucha de esa gente en Cuba, médicos, deportistas que van a misiones, le dicen, bueno, no vas a ir a la misión. Donde entra aquí la obligación es donde los chantajean en Cuba, no para salir, se dice, mira, hay un acto de repudio o hay tal o más cual acción en contra de la oposición y si no vas, recuérdate que vas a perder el viaje. Ahí sí van, pero luego de que están allá, muchos ya están buscando mejorar su vida o buscar la prebendas y eso, no por cuestiones ideológicas o algo más. Ahora, en Cuba ya está establecida esa doble moral, lamentablemente, y tenemos que sacudírnosla, si no, no se va a ningún sitio, ¿no? Pero los venezolanos a quien se la quieren implantar, yo creo que es una reacción lógica que digan, Dios mío, quítenme esta plaga, porque es una plaga, ¿no?, de arriba, y que además quieren comprensión con esa doble moral. Pero este muchacho ha dicho algo que es muy cierto. Y él es una persona que no se deja manipular y que ve las cosas claramente como son. A nosotros, los venezolanos y los cubanos, nos unen lazos indestructibles de hermandad, de ideales compartidos, en el pasado y en el presente, porque hay que ver la cantidad de miles de cubanos que huyeron a Venezuela, que se hicieron venezolanos, que se hicieron hermanos nuestros. Son venezolanos. Aquí hay peñas cubanos-venezolanas, porque nunca me olvidaré en una marcha que vi una señora con un cartel que decía, me fui de Cuba por Castro y no me quiero ir de Venezuela por Chávez. Esa es la triste historia. Fueron exiliados en Venezuela. Y es de doble vía, porque hay que ver la cantidad de venezolanos, incluyendo Carlos Andrés Pérez y compañía, que terminaron en Cuba cuando escapaban de las dictaduras de Pérez Jiménez, ¿no? Y desde Vicente Gómez, desde la dictadura de Vicente Gómez, también en Cuba. O sea que hay una relación mutua históricamente. Mira, es muy difícil, porque todavía como cubanos tenemos, vamos a decir, ese atavismo emocional con nuestros símbolos patrios, por lo que significan, por la sangre de verdad que se ha derramado, por la historia que hay, hermosa, compleja, no siempre tan lineal como nos las contaron, y ver la bandera de uno quemándose, a mí me causó pavor, me quedé petrificado, pero yo entiendo a esa gente. No estoy justificando la quema de la bandera, creo que lo que tenemos que lograr cubanos y venezolanos es que no nos dividan, que no nos utilicen. Y que esa es la peor manera de repudiar al régimen. Es la más simple, pero bueno, vamos a tratar de llegar a alguna conclusión en cuanto regresemos de la pausa, porque sabemos que el tema es difícil, para algunos no significa nada, para otros lo significa todo. En solo segundos estamos aquí de vuelta.
la queman y la pisan, ¿no? Pero el eslogan, fíjate, no nos da la gana una dictadura igualita a la cubana, y le han puesto Castro a la bandera. O sea, está clarísimo a quiénes ellos están refiriéndose en ese sentido. Hay unos versos de Bonifacio de Ubirne, famosísimos, ¿no?, que hablan en una parte que dice: mi bandera que no ha sido jamás mercenaria. Lo que pasa es que a lo mejor la bandera en manos de los Castro ha sido mercenaria en África, ha sido mercenaria en Venezuela a cambio de petróleo, y entonces ya eso nos complica de una manera tremenda la circunstancia, ¿no? Sí, no solo en África, en toda Latinoamérica está plagada bajo la influencia de los Castro, y eso obviamente... Ahorita hablábamos algo, que esto de la simbología, todos los pueblos latinoamericanos y todo esto de la dictadura, pues se le da al asunto de influenciar y de supraalimentar los símbolos para entretener a la gente hacia algo y dirigirla y manipularla basado a la simbología. Y eso es lo que pasa con nosotros y todas estas cuestiones de la bandera, de los símbolos patrios. Y eso también, obviamente, los Castro, al desplegar todas sus maniobras en Latinoamérica, también inmiscuyen a todos los símbolos nuestros y también, pues, obviamente, el sentir del pueblo cubano, creo que también va inmiscuido también ahí, ¿no? Si los exiliados cubanos anticastristas quemáramos una bandera venezolana hoy al grito de fuera los chavistas, ¿qué sentiría usted? Me sentiría mal, pero por otra parte, como persona racional y pensante y educada, también me daría cuenta de que eso no tiene nada que ver con mi país en el sentido del pueblo venezolano, y que no debemos caer en esa manipulación que nos quiere hacer enfrentar a venezolanos y cubanos opositores, que les viene muy bien tanto a los castristas como a los chavistas, de que nosotros nos enfrentemos porque nos debilitan. Y eso es lo que pretenden lograr, debilitar la lucha cubano-venezolana, cuando nosotros como nunca tenemos que estar unidos para luchar contra los que igualmente, tanto en Cuba como en Venezuela, están destruyendo nuestros países. Con esas palabras de conciliación y unidad nos vamos a una pausa y regresamos enseguida.